internautas que se reúnen con nosotros en vivo por Facebook los viernes a partir de las 9 de la noche. Tenemos una charla que entre amigos que pertenecemos la mayoría de nosotros a la masonería, pero tenemos la opción de platicar con personas que no pertenecen a la institución, pero que tienen un concepto muy amplio de muchos de los temas. Y dentro de las opiniones que nos hacen llegar nuestros amigos internautas, el público que nos hace favor de seguir los viernes, nos han llegado opciones, nos han llegado propuestas de temarios, de algunos asuntos por tratar que son de su interés. Y mucho de lo que hemos hablado en las reuniones anteriores, en nuestras charlas entretenidas, han tenido que ver con esta visión que se multiplica por los medios de comunicación, especialmente por el cine, en las películas de secretos, de misterios, las de ocultismo. Con mucha frecuencia se habla de masonería. Y los que hemos platicado hemos llegado a la conclusión de que no todo lo que se dice en esas películas refleja la verdad. Y esto, por un lado, pues nos resulta muy interesante porque va siendo muy enigmático y atractivo el hablar de masonería. Pero por el otro lado, desafortunadamente, se producen versiones equivocadas, conceptos erróneos, y pues nosotros tenemos la intención, ojalá lo logremos, de aclarar conceptos, de aclarar ideas y de explicar desde nuestro propio punto de vista, dentro de nuestras experiencias personales, lo que sabemos de la institución masónica. Y uno de los temas preferidos, estarás de acuerdo en esto, Luis Landini y Gabriel Romero estarán de acuerdo ustedes, en que una de las cosas más interesantes es el secreto masónico, el misterio por las iniciaciones, porque son muchos siglos de estar trabajando en la oscuridad, en el secreto, en el misterio. Entonces, todo esto da lugar a estas ideas pues, atractivas en el sentido de lo misterioso, pero decía yo, no siempre apegadas a la realidad. Y algo de lo que nos han dicho es el esoterismo que se trabaja en la masonería, la magia, las pociones mágicas, los rituales secretos, etcétera, etcétera, pues a qué se refieren, qué hacen los masones, qué saben. Y en una de nuestras charlas anteriores, precisamente la semana pasada, nos acompañaba también alguien con mucha experiencia, que es nuestro querido amigo Miguel Jacinto Navarro, nos acompañó junto con Rafael Rivera, y ambos son personajes muy importantes dentro de la institución, con los más altos grados que se pueden conseguir en la masonería, y pues por eso mismo tienen muchos conocimientos. Y se tocó un poquito el tema de las religiones. Entonces se decía si la masonería pues es una religión, o si es contraria a las religiones, o si de plano ese prestigio que se hizo en alguna época de que la masonería era enemiga de las religiones y de los sacerdotes, tenía un fundamento o no. Y en eso, más o menos en eso quedamos la semana pasada. Entonces hoy tuve la suerte de que Luis Landini, Gabriel Romero, aceptaran platicar ahondando un poquito en ese aspecto misterioso de la institución masónica. Y uno de los elementos o de los símbolos más conocidos, más tradicionales, es el famoso sello de Salomón. Entonces, entre el sello de Salomón y todos los misterios de la Kabbalah y todas estas cosas, pues hay cosas, creo que tendríamos un terreno muy amplio para discutir. Y Gabriel Romero, creo que ya nos escuchas, Gaby Romero, ya estás, otra vez tu imagen está presente. Nos falta nada más escuchar tu voz, porque quizá no está entendido tu micrófono, pero ojalá podamos hacer contacto lo más pronto posible. Gabriel Romero ha escrito algunos libros muy interesantes que tocan la parte misteriosa, la parte de pues, la vida después de la vida y cosas de ese tipo. Entonces a mí me gustaría mucho platicar. Luis Landini, tu profesión es un poquito, yo diría que tu profesión a la que te dedicas normalmente como negocio es diferente de todo esto, pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, eres un aficionado a la magia. No sé si Sí, debemos llamarle magia o prestidigitación o como le quieras llamar, pero son cosas secretas, misteriosas que solamente un grupo muy reducido conoce y que a los que lo vemos pues, nos llama mucho la atención. Eso de aparecer o desaparecer una carta o una moneda,
pues es algo que tiene muchísimos años y sigue siendo encantador. Claro. Sabemos que la moneda pues por ahí quedó, pero finalmente es algo encantador, es algo extraordinariamente bueno. Y por otro lado, también tienes una gran experiencia en la interpretación de esas cartas, de esa baraja que le llaman tarot. Entonces tienes conocimientos acerca de lo que significan eso, que también me parece es un filón extraordinario para platicar. Y para terminar o para redondear todo esto, pues tienes una gran experiencia en una cosa que se llama, o que tú nos has explicado, que se llama el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal pues tiene también algo que ver con interpretar la parte oscura, profunda del ser. Y yo estoy diciendo, con mis palabras, estoy diciendo algo, pero una persona con experiencia en el lenguaje corporal puede estar dándose cuenta que lo que digo no es exactamente lo que pienso, o que puede haber contradicciones o cosas, o a lo mejor sí lo estoy apoyando con mis movimientos, pero todas estas son partes muy misteriosas. Y por otro lado, Gabriel Romero, ¿ya nos escuchas, Gabriel Romero? No te escuchamos, tu micrófono está apagado, pero sigo mientras Gabriel arregla su micrófono, ¿Ya, les ya me comento, escuchan? ya te estamos Ah, escuchando, qué Gabriel. bueno. Buenas noches, perdón. Un, un abrazo con mucho cariño, con todo el cariño que tú mereces, Gabriel. Te Igualmente, queremos Rafa, mucho, a te todos admiramos. ustedes. Gabriel Romero, estaba ya empezando ahorita a tratar de describir un poquito tu trayectoria. Gabriel Romero es pues un personaje también conocidísimo, muy importante en la masonería. Una rama de la masonería, el Supremo Consejo que dirige Gabriel Romero, pues tiene un gran prestigio por su seriedad, por sus años, por su trabajo. Y Gabriel Romero en lo personal también es un masón que ha recorrido todos los grados, tiene los más altos grados, es grado 9 del rito nacional mexicano, que es equivalente al 33 del rito escocés, y a los grados superiores de cualquier otro rito. Entonces, además de toda su trayectoria, decía yo, Gabriel, que tú nos has obsequiado algunos libros, con tu talento has producido algunos libros del mundo misterioso de la vida después de la vida y cosas muy, muy especiales. Entonces tenemos el interés de que el público que nos favorece con su atención se compenetre un poquito más de lo que los masones platican acerca de este mundo secreto. Entonces yo te doy la bienvenida, Gabriel, qué bueno que ya te tenemos aquí en imagen y en sonido. Y pues estuve haciendo tiempecito, alargando, porque quería que nos acompañara Gabriel en voz e imagen, y ya estamos afortunadamente completos. Luis, de esto que hemos platicado, ¿qué no me puedes decir? ¿Estoy adecuado o estoy certero en lo que dije de ti o la regué? Pues mira, a experiencia personal, te voy a hacer una historia, en una fiesta, en una reunión con unos amigos, a la esposa del dueño de la casa donde estábamos cenando, me pidieron los amigos, a ver, empieza a hacer tus cosas, ¿no? Tu magia. Entonces le hice una ilusión en donde yo me pinto un poco de lápiz labial en la mano y a la señora le aparece dentro de su mano cerrada. En ese momento se levantó, me volteó a ver a los ojos y me dijo, tú eres el diablo, y se salió. Entonces, le atinó. caray, ¿no? Hay una parte que es importante, ¿no? Este trabajo interno, al final, como masones, somos constructores y lo que nos estamos construyendo es este templo interno que nosotros tenemos. Este templo, pues, tiene ligado muchas cosas. Todo el conocimiento que estamos haciendo, pero también esta parte tanto emocional como necesidad de creer, de tener una relación íntima con algo que te hace sentido a ti, que te hace sentido creer. De esta manera hay tantas cosas que como masón debemos estudiar, tenemos, más que debemos, yo creo que el término correcto es, tenemos la responsabilidad de aprender, de estudiar todas las artes místicas, las religiones, todo eso, porque tenemos que conocer, saber que muchas de estas herramientas, más que
como se dicen vulgarmente o coloquialmente, de aquí te adivina el futuro, y ya vi que acá, la rubia de ojos verdes te está echando, quiere contigo, o te van a, están robando en un negocio. Es estas herramientas que tenemos para conocernos a nosotros mismos. Cómo a través de arquetipos, a través de imágenes, logramos ese conocimiento, esa manera de ver reflejado en algo lo que yo tengo dentro y ver si lo arreglo o continúo de esa manera. Muy Entonces, esta interesante. es la responsabilidad que tenemos. Muy interesante, Luis Landini. Y Gaby Romero, pues ahora sí ya te tenemos absolutamente completo con imagen y sonido. Y creo que nos escuchaste cuando decíamos de que las opiniones y las sugerencias del público han ido muy frecuentemente en el sentido de la parte misteriosa de la institución masónica, el esoterismo, la parte secreta y el estudio de las que se llaman ciencias ocultas. Genéricamente le llamamos ciencias ocultas, ya con la plática de ustedes yo creo que podremos aclarar a qué se refiere uno cuando habla de ciencias ocultas. Pero si no es un abuso de mi parte, Gaby, voy a subir un momentito la imagen de la portada de un libro, a ver si les parece bien. Este libro se llama Disipando las Tinieblas y el autor es precisamente Gabriel Romero Arano. Entonces, Disipando las Tinieblas, viene allí, se ve como en la portada un rayo, una descarga eléctrica que viene de la parte superior del cielo, hay una escuadra y un compás que es el emblema masónico, y luego dice algo de que pues, es un libro que trata de explicar las entrañas de la masonería. Entonces, por esta razón es que nos parece que podríamos aprovechar tus conocimientos, Gabriel, tu talento, y pues tratar de platicar con nuestros amigos internautas acerca de todo esto. Una pregunta que les quisiera yo hacer. ¿Ustedes creen que pudiera haber vida después de la vida? Es decir, después de muertos, ¿podría pensarse en que hay otro mundo, otra forma de vivir? La pregunta es ¿a quién precisamente? Sí, ¿tú crees que puede haber ese mundo que existe en las novelas, de que una persona que muere, pues no muere del todo, sino que hay una remanencia, hay una permanencia de alguna parte de su ser que Sí. podría en algún momento dado hacer contacto con nosotros? Mira, aunque efectivamente varias religiones nos hablan de la reencarnación, yo en lo particular no lo creo así. Yo siento que el hombre es un ente de energía, que en el momento que muere, pues hay experimentos, se han hecho experimentos donde se ve que el cuerpo humano en el momento de que fallece pierde aproximadamente 1 libra. Pudiéramos decir que esa libra es la energía que tiene, o sea, su alma. Para mí esa energía se proyecta y se concentra en alguna dimensión X, donde están todas las energías y donde se distribuyen todas las energías, pero también donde se concentran esas energías. Para mí, pero esa energía ya está despersonalizada, ¿sí? Somos demasiado nosotros ególatras al decir que nuestra energía se va con nuestro nombre, que se va con nuestra vida. No, yo siento que esa energía se concentra en un ente generador inmenso en el universo, no sé dónde esté ni en qué dimensión, y de ahí surgen las energías para las vidas de todos lados, nuevamente, y ese ente generador para mí, ese es Dios. Para mí ese es el Dios, el que distribuye, el que da, el que crea las leyes universales que se van siguiendo en todo el universo. Pero que yo crea que haya vida como tal, personalizada después de la muerte, no lo creo. Esos métodos que conocemos como métodos de comunicación o de adivinación, entre ellos las cartas del tarot. ¿Tú consideras, Luis Landini, que el tarot de alguna manera tiene una capacidad de hacer una comunicación
más allá del pensamiento del operador y del observador? Yo lo veo como una herramienta de autoconocimiento. Es verificar o saber qué es lo que te está pasando en este momento. Vaya, ¿por qué piensas como piensas? ¿Por qué sientes como sientes? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Y por qué actúas sin pensar? Esas son las 4 preguntas que te va a contestar el tarot. Y eso está ya reflejado en los palos del tarot. Con esas 4 preguntas se ve copas, las espadas, las varas y los pentáculos o los oros. Es una herramienta para ti de saber, de tener esa certeza de por qué estás en esa situación y por qué respondes de esa manera. Más A que... ver, aquí algo que me inquieta y a lo mejor algunos de nuestros internautas también nos pudiera orientar en este sentido, porque pues, lo que nosotros tres digamos es solamente una versión, un lado del asunto y pudiera haber otros lados más. En la aparición de las cartas, tú tienes un paquete de cartas, le llaman as de cartas, un paquete. Y entonces, a la hora que sale, ¿es completamente al azar o hay alguna predeterminación en la aparición de las cartas? Porque justamente la lectura dice, pues, ¿por qué salió el as de espadas o por qué salió los oros o las copas? Podría haber salido otra carta. ¿Crees que hubiera alguna predeterminación en ese sentido? Normalmente decimos que no hay, que no es el azar, sino hay una razón por la que suceden las cosas. Entonces, si está apareciendo esa carta, si te está saliendo así, inclusive cuando estás barajeando las cartas, de repente hay unas que salen solas, ¿no? Que en el movimiento, por alguna razón, no cae bien y termina sobre la mesa, es una indicación de que hay algo que ahí tienes que trabajar. Es esa conexión contigo mismo, es lo que yo quisiera rescatar del funcionamiento de las cartas. Es esa comunicación que O sea que tienes. digamos que es mi propia mente la que está manejando, por llamarle de alguna manera, no sé si sea lo propio, pero sería mi mente la que hace que aparezca la carta Tu esa en propio primer ser lugar y es el otra en que te está segundo. sacando la carta. Sí, tu propio ser es el que hace que te comuniques a través de esa carta, de lo que sale. Esto me lleva, lo que estamos platicando entre Luis y yo, Gabriel Romero, me lleva a pensar o a preguntarte con mucho interés esto. En tus libros, tú has explicado algunas cosas que son realmente de lo sobrenatural. Has platicado algunas escenas, algunos personajes que son fuera de lo normal de la vida diaria. Yo te quisiera preguntar, ¿esto han sido parte de experiencias personales o es absolutamente ficción de un escritor como tú? Es ficción, hermano, es ficción todo. Salvo algo que sucedió, que te comenté de alguna vez, de la dichosa Ouija, que me sucedió. Pero salvo de eso, pues han sucedido cosas que yo las he interpretado y las he llevado a una forma, pues nada más mítica, ¿no? Mira, Rafa, no sé si me permitas tú tantito. Como tú me mandaste decir que querían hablar sobre la Kabbalah y sobre el sello de Salomón, yo quiero nomás hacerte una pequeña precisión al respecto de esto, ¿sí? Al respecto para que nos ubiquemos cuál es mi posición ante ustedes. ¿Sí? Sí, Primero, por favor, Gaby, sí, claro. mira, vamos a hablar de lo que es el misticismo judío, ¿no? El misticismo judío, ¿qué era el pueblo judío? Un pueblo tribal que sobre todo era pues pastor. Obviamente que el pastor cuando se recuesta está horas y horas bajo una zarza, un árbol, está meditando, se está retroalimentando él y llega un momento en que se llama el misticismo. Y surge el misticismo precisamente esto, por ahí de los esenios, ¿sí? Entonces, este misticismo trae como consecuencia que es únicamente la comunicación del individuo, del hombre, del ser humano con un ser superior.
Ese es el misticismo. Es lo que en algunas veces, en algunas situaciones se utiliza como la oración, la oración. Pero posterior viene, porque en este caso el misticismo es auténticamente individualista. Un místico no necesita tener un representante ante Dios, ni tener ningún tipo de sacerdote, clérigo, no sé qué, no necesita, sino que es una comunicación interna de él con Dios. Algunas veces lo hemos hecho nosotros, tratado al menos de hacer. Yo lo he hecho, pero hay otra cosa, viene lo que es la Kabbalah o la Cábala, como le llamen, que es un método. Únicamente es un método de la interpretación de los libros del Pentateuco, ¿sí? Lo que el cristianismo llama Pentateuco, pero que los judíos es la Torá. Ahora, esa interpretación es porque obviamente por ahí del año 535 y esas, todavía no existían los escribas. Entonces existía de boca a oído todo lo que era la interpretación de los libros de Moisés, de no sé quién, tantos por ahí, que para mí el Pentateuco, yo en lo particular no creo en el Pentateuco. Yo no creo en el Antiguo Testamento. Yo no creo en la Nueva Biblia, la de Constantino, ni creo en Jesús como Dios. Por lo tanto, yo no creo en un infierno, no creo en Satán. Nos habla, por ejemplo, el mismo tema que tú me decías al respecto de lo que es el sello de Salomón. ¿Qué es el sello de Salomón? Un anillo que le hizo llegar Yahvé ahí a Salomón, donde tenía un hexágono de dos triángulos contrapuestos. Y le dijo, este va a ser el que va a ahuyentar los diablos, este va a ser el que va a ahuyentar y encerrar a los genios. Y eso fue cuando estaba haciendo precisamente el supuesto templo de Salomón. Pero que también ya remontándonos por allá con una Rashid, se acordarás de lo que es Sherazada y todo eso, las 1001 noches. ¿Cómo nos están hablando de los sellos de Salomón, que son únicamente una especie de chapa para que no se escapen los demonios ni los genios? Y precisamente Aladino abrió uno y encontró un genio, después llegó este otro, ¿cómo se llama otro? No me acuerdo que fue el que abrió el otro, un pescador, y cosas así por el estilo, ¿no? Pero yo en lo particular no creo en eso. Mi forma de pensar, yo creo en un Dios, en un creador, el que ha creado todas las leyes universales que mueven obviamente el universo. Ese es en lo que creo yo. No tengo ninguna religión y por lo tanto no creo en el satanismo. El satanismo no lo creo, el satanismo fue vinculado a la masonería por los Illuminatis, por ahí de los años 1600, 1700, cuando empezaron a utilizar el satanismo como tal, y entre otros también los egipcios que empezaron a meter sus dioses, pero desde un punto de vista pues teologal nada más. Pero de ahí a que yo crea en realidad en que haya fuerzas de ese otro tipo, para mí son físicas o metafísicas, fíjate. Por ejemplo, los de estos en Inglaterra, que se habla de los grandes castillos medievales, donde aparecen fantasmas, donde aparecen toda una serie de cosas, de ruidos, de psicofonías, pero eso es explicable. Si tú aplicas la técnica moderna a eso, vas a ver que en un momento dado, una tormenta, descargas eléctricas, etcétera, quedaron grabados los sonidos dentro de esas paredes, dentro de esas piedras. Y vas a ver cómo con la técnica moderna o cuando se presenta una situación similar atmosférica, se repiten esos sonidos. Igual las reflexiones. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando hablamos, por ejemplo, de la Ouija?
Cuando yo digo de la Ouija, que es un sistema para, un método, un aparato para atraer los espíritus que pueden andar flotando en el espacio que no vemos nosotros, pudiera ser metafísico todo eso, mas yo no veo nada que no sea físico. Y no soy ateo, te digo, creo en Dios, pero no creo en el demonio, no creo en el infierno, no creo... Como dijo, Gaby, como dijo el clásico, yo soy ateo gracias a Dios, ¿no? Y la Virgen Santísima. Oye, Luisito Landini, mira, toda esta explicación interesantísima que nos acaba de dar Gabriel, él hablaba de que la cábala o cabalá es un sistema de interpretación. Hay unos escritos que tienen un texto definido en hebreo, en arameo, y bueno, la propuesta de los cabalistas es encontrar un orden diferente de las letras que van a darnos un texto diferente y ahí estaría el secreto. En ese sentido, Luis, ¿tú crees que la cábala podría estar bien representada en el tarot? Porque también el tarot es, después de todo lo que decíamos, es la interpretación de una cosa física. Y pues aprovechando las palabras de Gabriel, él dice, pues hay algo físico y algo metafísico. Y lo metafísico sería justamente, si nos atenemos al lenguaje propio, pues es más allá de lo físico. ¿Tú qué opinas? Mira, a reserva de que me vayan a linchar en este momento, yo sí creo, o sí creo que todo lo que llamamos el árbol sefirótico, los trazados, los caminos entre las céfiras, están basados, se colocan los arcanos mayores del tarot, para poder hacer esta comunicación. Y es interesante lo que comenta Gabriel, porque menciona, no, pues es que si no lo vemos, no creemos, ¿no? Eso es lo que pasa. Si no existen esas pruebas físicas, ¿cómo me puedo aventurar a decir que esta cosa existe o eso no existe? Vaya, nosotros sabemos, ahorita estamos transmitiendo por una onda que no vemos, una onda de radio, de Wi-Fi, una onda de radiofrecuencia que está pasando, y no la vemos, pero tenemos certeza que existe, porque estamos viendo los resultados. Igual, nosotros estamos viendo una mesa que creemos que está dura, que está hecha, que no la puedo traspasar, pero son átomos en una especie de, que están en movimiento realmente, en una cierta parte del movimiento que toma esta estructura. Son cosas que no vemos, pero existen. Entonces, sí debe haber algo. Hay factores que podemos decir que sí están ahí. Ahora, quisiera retomar también, el comentario también de mi hermano Gabriel de, pues no creen en el Pentateuco, en todo esto. Tenemos otro hermano masón que falleció ya hace unos años, de escocés, Sir Terry Pratchett, que es un escritor que le gustaba hacer sátira de todo. Y tiene un libro que se llama Mort, el aprendiz de la muerte, que es un muchacho que no encuentra trabajo, como pasa, y el único trabajo que se encuentra es ser el aprendiz de la muerte. La muerte lo contrata para que aprenda el negocio, como tal, el negocio de jalar las almas y llevárselas. Y en su camino, en lo que va aprendiendo el negocio, se da cuenta que la gente va a donde él cree que necesita ir. Si uno cree en la reencarnación, en el trayecto le va a decir, espérame, ahí están haciendo un bebé, aquí me quedo, aquí yo me bajo, no me voy contigo, porque eso es lo que yo creo. Si cree que es necesidad de tener un premio, lo tendrá. Si tiene la necesidad de tener un castigo, lo tendrá. Pero eso es lo que reflejaba de su pensamiento respecto a la religión, el maestro Terry Pratchett, el hermano Terry Pratchett. Oye, es interesantísimo porque, bueno, estamos tratando de redondear los temas. Estamos llegando, Gabriel y Luis, estamos llegando a la mitad de nuestro programa, son más o menos las 9:30 de la noche, y nosotros procuramos que nuestras charlas entretenidas duren de las 9 a las 10 de la noche, entonces estamos más o menos a la mitad. Entonces yo quisiera aprovechar para recordar a nuestros públicos, a nuestros internautas, a nuestros televidentes o a nuestro auditorio,
que todos los viernes a las 9 de la noche iniciamos las charlas entretenidas en transmisión en vivo, pero unas horas después se edita la charla y una queda en la página de la Gran Logia Independencia número 2 de Facebook, que ahí la pueden ver día y noche, está, le llaman on demand, es decir, que está a las 24 horas del día disponible durante todo el tiempo. Y otra parte se sube a la plataforma de YouTube. En YouTube, la página de nosotros se llama precisamente Charlas Entretenidas. Y también allí pueden encontrar nuestros amigos todo el acervo de las charlas que hemos tenido en las 3 temporadas que llevamos hasta hoy. Así que pues la invitación es para que nos sigan acompañando los viernes en vivo por Facebook, pero sobre todo lo que más nos interesa es sus propias opiniones y sus sugerencias. De lo que estamos diciendo hoy pues son las verdades. Lo que dice Luis Landini es la verdad de Luis Landini, lo que dice Gabriel Romero es la verdad de Gabriel Romero y lo que dice su servidor pues es mi verdad. Pero no estamos absolutamente seguros de ello, estamos buscando posibilidades nuevas y nuevas versiones. Es clásico eso de las 2 personas que se pelean por un número que está en la mesa y yo aseguro que ese número es el 6 y la persona que está enfrente dice no, te aseguro que el número es 9 y pueden llegar a una gran discusión y no llegarán a ningún remedio hasta que tengan la cordura de cambiar de lugar o de voltear el papel y se dan cuenta que ambos tenían razón. Entonces nosotros en nuestras discusiones procuramos tener la apertura suficiente para dar la posibilidad de creer lo que otras personas opinen. Y entre los que nos han hablado hoy, Luis y Gabriel, nuestro querido hermano que ustedes conocen y a quien ustedes también quieren como yo, Miguel Jacinto Navarro, se refiere, nos dice que es como la película de El hombre que sería rey. ¿Se acuerdan ustedes de esta película? Es también muy interesante. Y Rigo Salazar, como estábamos hablando esto de Dios, recuerda él al famoso Dios de Spinoza, que es una concepción muy definida del Dios más o menos como lo describía Gabriel. Es decir, no es un Dios personalizado, particularizado, sino es ese ser supremo al que los masones llaman el gran arquitecto del universo. Entonces yo creo que en ese sentido el público está más o menos de acuerdo con lo que estamos diciendo, aun cuando haya versiones encontradas. Y déjenme saludar, si ustedes me permiten, nos envían saludos Jair Jiménez Aguilar. Ya hemos tenido oportunidad de escuchar o de leer sus comentarios y le mandamos un abrazo también. Guillermo Arturo Sopeña, allá en el norte de la República. Está M. Evelyn, muchas gracias Evelyn por comunicarte con nosotros. Edel Espinosa y Leticia García, pues son nuestros amigos constantes, consuetudinarios, los queremos mucho, los admiramos. Está también Laszlo. Laszlo, me encanta que sigas con nosotros, ya tendremos oportunidad de platicarlo de cerca. Y Rodolfo Santín, pues Rodolfo, te esperábamos aquí para que también nos ayudaras a platicar acerca del sello de Salomón y de la Cábala, pero por lo menos afortunadamente nos estás acompañando como público, qué bueno. Armando Silva y Marco Antonio, ambos les mandamos mucho cariño, mucha gratitud por estarnos acompañando. Liliana Montoya, pues Lili, ya sabes que vas a estar muy pronto con nosotros, qué bueno que tu salud no fue deteriorada como habíamos supuesto, ya ha estado con nosotros en algunas de nuestras charlas entretenidas y la tenemos planteada una invitación para que el viernes 4 de febrero nos acompañe por aquí con otro tema muy interesante. Y también Vanessa Leo, Vanessa, pues un abrazo con mucho cariño. Ojalá que te interesen estos temas de los que estamos platicando. Pues los distraje un poquito Luis y Gabriel, porque teníamos la necesidad de platicar y de saludar a nuestros internautas, agradecerles sus opiniones y pedirles que por favor nos den sugerencias, si lo que estamos platicando les parece razonable y aceptable, pues qué bueno, pero si no están de acuerdo con ello, por favor díganos y lo discutimos, lo platicamos, podemos tener una interrelación con ustedes y eventualmente invitarlos con mucho cariño, con mucho interés y con mucho respeto a que sean parte de estas charlas entretenidas, no necesariamente los masones, nos conectamos por la plataforma de Zoom y escuchamos las opiniones de todos. Y regresando a lo que nos planteaba Gabriel, él decía que en el tema de nuestra charla de hoy estábamos mencionando el sello de Salomón.
¿Y por qué del sello de Salomón? Bueno, fundamentalmente ustedes saben que dentro de las tradiciones masónicas se habla de que el origen de la masonería se puede situar en la construcción del primer templo hebreo, el templo de Salomón, el primer templo de Jerusalén. Entonces, ese templo, pues en cuanto a sus dimensiones, a sus formas, etcétera, se traduce hasta las épocas actuales y da lugar a algunas ornamentos, algunas decoraciones, algunas propiedades de los templos masónicos de la actualidad. No son exactamente un templo religioso, pero la decoración y los emblemas y los símbolos en mucha parte están tomados de aquel templo de Salomón. Y bueno, a él se atribuye el uso del número 6 como un número importantísimo. E inclusive, pues, ya saben ustedes, por ejemplo, la menorá, el candelabro que adorna las mesas y banquetes y las mesas ceremoniales de la religión judía, es un candelabro de 7 luces, pero son 6 las que están, digamos, como principales y la del centro que los ilumina. Entonces el número 6 es muy importante dentro de la religión judía. Y en este sentido, pues el sello de Salomón es, como describía Gabriel, 2 triángulos vertidos uno con respecto al otro, pero que esto, la interpretación podría ser que uno de ellos triángulos equiláteros, uno apunta hacia arriba, hacia la parte superior, hacia el cielo, y el otro hacia la parte negativa, terrenal, a la parte misteriosa. Y entonces esto podría ser una combinación entre lo espiritual y lo terreno. Es una de las tantas interpretaciones y ha dado lugar, por ejemplo, entre otros, a los famosos polígonos mágicos. Estos polígonos de 4 lados, de 6 lados, de 8 lados, pero que en sus cruzamientos, en donde se cruzan las líneas rectas, se pueden colocar números. Y estos números tienen una particularidad muy importante, que sumados sobre la línea en la que se colocan, siempre dan la misma cantidad. Entonces, todos estos misterios, igual que otras cifras, que el famoso triple 6, el 666, y todas estas cifras raras, pues van creando todo un mundo misterioso, un mundo de secretos. Y justamente de lo que yo les quería preguntar en cuanto a la interpretación de la cábala, en cuanto a la interpretación del tarot, todo esto, pues podemos tomar una posición personal, muy, muy personal, y decir, pues sí creo o no creo, pero no deja de ser una sola opinión. Sin embargo, durante siglos o quizá durante milenios, la humanidad ha ido desarrollando toda una conceptualización acerca de estas cosas y no podríamos pensar que durante milenios ha sido una simple invención, aunque quizá yo en lo personal pudiera creer o no creer, pero esta opinión personal no es tan decisoria, no es tan definitiva como la opinión genérica del mundo, ¿no? De todas las sociedades de todos los tiempos. Y por alguna razón, en diferentes culturas, en diferentes sociedades, a través de los siglos, se han ido repitiendo este tipo de observaciones. Entonces, a mí me parece muy interesante, y esto es de lo que yo les quiero preguntar, ustedes que saben de esto, ¿cómo podemos aceptar o rechazar toda esta doctrina cabalística? Es el gen místico que tiene el hombre, con esa necesidad de conectarse con algo superior. Y ahora lo amarro con lo que comenzamos con el tema de la magia, ¿no? Del ilusionismo. Cuando tú no sabes algo, cómo funcionan las cosas, lo primero que el hombre decía es magia, sobrenatural. Y cómo se ha ido alcanzando el conocimiento o una explicación, es que era esto. Y aún siguen habiendo cosas allá afuera que todavía tenemos que averiguar cómo funcionan. Pero es esta necesidad del ser humano de creer y de conectarse con podemos ser, con su interior o con una fuerza más grande que le dé seguridad, que le dé esa sensación de que hay algo más que lo puede ayudar o que está ahí para él, pero es esa necesidad que el hombre ha tenido desde la antigüedad, desde
hombre primitivo, ¿no? Entonces, es algo que el hombre, ya lo traemos grabado. Entonces, es algo como muchas veces nos has mencionado, el gen místico o religioso del hombre. Decía Gaby, escuché que decías que el misticismo podríamos considerar que se inicia, pues, por ejemplo, por la observación o el pensamiento libre de un pastor que está prácticamente sin hacer muchas cosas físicas, cuidando a sus rebaños. Si el rebaño está más o menos en una zona de pastizal, pues el rebaño está junto, entonces el pastor tiene mucho tiempo para pensar. Y bueno, algunos se ponen a hacer arte. De ahí salen los cantantes y los compositores, los que tocan instrumentos, ya sea instrumentos muy simples como una flauta o instrumentos muy complicados como los de cuerda o algunas de estas interpretaciones artísticas. Entonces, esto puede ser, por un lado, dar lugar a la creación artística, por el otro lado, a la creación religiosa. Pero hay un tema que resulta verdaderamente importante, lo que podríamos llamar embriaguez mística, lo que por ejemplo en libros como los de Carlos Castaneda se habla de la ingesta de enteógenos, sustancias que no se utilizan como vicio ni para escapar de la realidad, sino al contrario, para hacer conexión con un ser superior o atraer pensamientos mágicos, pensamientos misteriosos que le dan una nueva realidad. Esta embriaguez mística existe y ha existido en todas las culturas, en todas las sociedades antiguas, pero hasta la fecha. Ahora, ya en la época moderna, en la época contemporánea, desgraciadamente como todo, pues se ha ido malinterpretando, se ha ido, no sé si le podría yo llamar vulgarizando, pero el hecho es que actualmente la embriaguez es simplemente por vicio o por costumbre. Ya no se trata de ese acompañamiento con la parte mística. Y a mí me parece que esto podríamos platicarlo. Gabriel me decía en alguna ocasión que ha tenido experiencias con un aparato, un instrumento que se llama Ouija. Este es un aparatito con el que se supone, pues hay conexión similar a la de las cartas del tarot. Tocas la piececita, el triangulito este o la forma del operador, y ella va moviéndose por el tablero y te va diciendo cosas que aparentemente están fuera de la voluntad de los operadores. ¿Cómo podríamos explicar esto, Gabriel? Déjame interrumpirte un poquito porque nos habla Miguel Ángel Garnica Mejía. Nos manda saludos, dice, saludos como todos los viernes, es un placer escuchar y seguir las charlas entretenidas. Jair Jiménez Aguilar nos dice, el templo también fue el cuartel general de los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Los caballeros del templo, esta sociedad que fue conocida que hasta la fecha se recuerda como los templarios. Y le mandamos un abrazo con todo el cariño a Xochitl Hernández. Xochitl, qué bueno que estás con nosotros, Xochitl Hernández. Ella nos dice que el cielo y la tierra, lo eléctrico y lo magnético, lo positivo y lo negativo, no necesariamente es una... La versión maniquea. Exactamente. O sea, no necesariamente lo uno o lo otro, sino pues todas las posibilidades que pueden considerarse en el interior. Entre lo bueno y lo malo, pues hay una serie de graduaciones. Y así como eso, podríamos hablar de todo lo que estamos platicando aquí. Me parece muy interesante. Regresamos a lo de la Ouija, Gaby. ¿Tú tuviste alguna experiencia con la Ouija? A pesar de tu experiencia, ¿todavía podrías dudar de ello? Bueno, sí me gustaría retrotraer tantito, un minuto, algo. Decía San Pablo en una de sus epístolas, he tenido la oportunidad de leer la Biblia yo también varias veces. Decía en una de sus epístolas que no cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces yo me pregunto, pues no tendrá nada que hacer Dios, porque pues te imaginas, esta así cae, esta no, esta tiene, entonces, pero lo resulta, es esto, Dios crea las leyes universales, y una de las leyes universales es la de la gravitación universal, donde dice en el momento que pesa más la parte que cuelga, que la carta que la sostiene, pues se cumple la ley universal de la gravitación universal. Entonces ahí se está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no?
Eso es por lo que decían hace rato sobre algunos aspectos que se suceden dentro del universo. Pero ahora, lo de la Ouija. Efectivamente, mira, la Ouija trae sus principios. Es desde tanto el tarot, que yo conozco el tarot y lo conozco más o menos echarlo así, pero no echarme nomás pues de vacilada, yo lo juego. El tarot es parte de lo que era el oráculo de Delfos, ¿sí? Era el oráculo de Delfos y que de alguna forma se fue transformando hasta llegar a la actualidad y llega a gente explotadora, fetichista, una serie de gente de hablo del tarot, donde definitivamente quieren explotar la ignorancia de los individuos, diciéndole te voy a adivinar tu futuro, presente, no sé qué. El hecho es esto. A mí me gusta la baraja, y te decía esto, hay una baraja, por ejemplo, hay unos juegos dentro de la baraja que tú los echas y por ley te sale algo increíble, que tú no estás ni siquiera adivinando nada, te sale algo, pero es matemático. Yo ya lo he estudiado, no Me sé. parece muy interesante, Gaby, eso que estás diciendo, y justamente esa es la experiencia que tiene Luis. Bueno, Luis puede influir porque tiene habilidad de los dedos y tiene un conocimiento científico de ese tipo de cosas. Entonces, puede influir en lo que vemos, en lo que yo veo de sus cartas. Pero la otra posición a mí me parece un poquito discutible, es decir, como todo en la vida, todo es discutible, decía yo al principio, no todas las ideas que yo tengo deben considerarse la verdad. Estamos buscando otras verdades y la verdad siempre es pasajera y temporal. Pero decíamos tomar una versión y decir, esto es así porque yo lo creo así, o esto no es porque yo no creo, pues me parecería como la versión lo que decía Xóchitl Hernández, sería maniqueo. Si yo creo o yo no creo, y esto soy el que tiene la palabra sagrada. Por ejemplo, decir que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, en alguna manera podría hacerme irresponsable. ¿Por qué cometí las barbajanerías que cometí? ¿Por qué cometí delitos? ¿Por qué hice maldades? Ah, pues porque fue la voluntad de Dios. Entonces yo ya no tengo ninguna culpa, ninguna responsabilidad. Hice una cosa deplorable, detestable, pero pues me escudo en decir, pues es la voluntad de Dios. Y a mí me parece que esas versiones, pues como que son así riesgosas, ¿no? Bueno, yo siento que es que estamos hablando, es tan rápido esto, que esto todavía se puede extender uno. Incluso decía, no me acuerdo quién decía, que hablar de religión es extenderse a lo infinito, ¿no? Entonces, cuando yo te estoy hablando del tarot y te estoy hablando de ciertas cartas, ciertos juegos, que a través de ciertos números y ciertas formas en que la acomodas, siempre te va a salir una constante de uno, de otro, y es lo que usan los dichosos magos en sus juegos de magia de la baraja. Pero también hay otra cosa, lo que tú dices de lo que yo hablé del ¿cómo se llama? De la Ouija. Sí, efectivamente, ahí es donde yo creo que existen una dimensión donde todavía no se separan, no salen lo que antes le llamaban en la Iglesia Católica el purgatorio, ¿sí? Yo siento que hay una dimensión donde quedan atrapadas ciertas energías de ciertos cuerpos, ciertos espíritus, y que son atraídos a través de cierta metodología física. ¿Por qué física? O a lo mejor hasta metafísica, que es la propia Ouija. Yo en lo particular he manejado muchas veces la Ouija y nunca se me ha movido solo, ¿eh? Nunca se me ha movido. El fracaso Nunca total, se me ha movido. dice Gabriel. No obstante todo, que sí que no tengo la facultad, no tengo el tacto, no sé, a lo mejor, no. Pero mira, Gaby, perdóname que te interrumpa. Que he escrito sobre ella, nunca se me ha movido. No, déjame decirte,
Lo que acabas de comentar, justamente Luis Landini tiene las dos opciones. Por un lado, una que es, se refiere a su técnica que tiene en los dedos. Entonces te aparece y te desaparece cartas o te hace aparecer la que él quiere, pero porque tiene una habilidad muy desarrollada, tiene una tecnología específica y entonces juega con las cartas y me crea una ilusión. Pero al mismo Pero sin tiempo, embargo, perdón, sin embargo, en eso que dices, Rafa, existen unas constantes matemáticas que él no controla. bueno, Por pero mucho que domine los dedos, y lo invito. Él el no otro, controla muchas cosas y esas son constantes matemáticas que surgen en las barajas. Yo bueno, acepto la entonces, invitación y con gusto le hago los trucos para que saquemos los números. ese es el punto. El otro aspecto del manejo de las cartas que hace Luis está fuera de su voluntad. No es que él esté manipulando las cartas en un sentido. Cuando él maneja el tarot y me echa una tirada en la mesa, entonces él no está manipulándolas con su tecnología de los dedos. Él deja que las cartas fluyan y lo que sí hace es una interpretación. Y entonces la interpretación va de acuerdo con su pensamiento y de acuerdo con el mío. Pero son los dos extremos. ¿Estoy equivocado, Luis, o es más o menos así? No, Esas son tienes las toda la razón. constantes matemáticas que te digo. Esas son las constantes matemáticas en tarot. Yo lo estudio hace más de 30 años el tarot. ¿Sí? ¿Me decías, Luisito? No, efectivamente hay una manera, y no quiero que si hay un compañero del gremio de la magia aquí que no me vaya a linchar, pero sí No, hay una son manera de manipular la baraja, hay una manera de manipularla, que tú saques la carta que creas que la persona de enfrente tiene una libre elección. De eso es lo que se trata la ilusión con la baraja. Tú crees, el de adelante cree que está escogiendo libremente y no, lo estás manipulando de manera que él crea eso. Pero al menos cuando yo he tirado la baraja, o manipulado la baraja del tarot, evito hacer eso. Eso no hago ningún movimiento, simplemente muevo las cartas, las paso entre una, arriba, abajo, quito sin, o sea, las muevo al azar, o lo que yo creo que debe ser el azar, y van saliendo lo que debe de lo que sale, y se colocan en cierta posición para poder hacer ya una interpretación donde entra mucho el criterio de la persona de cómo lo está leyendo. Y bueno, aquí también se puede derivar a que, siendo experto en lenguaje corporal, puedas saber que lo que le estás diciendo a la persona enfrente le está haciendo sentido o no. Esto ya sería otra forma de manipularlo todavía. Pero si quieres hacerlo libremente, o sea, es dejar que fluya y este es lo que aparece. Ahí tú Eso sí tomarás sería si te hace el, sentido o no te hace sentido. el azar. Pues Luis y Gabriel, les agradezco mucho. Estamos llegando prácticamente al final de nuestras charlas entretenidas de este viernes 21 de enero del año 2022, la tercera de nuestras charlas en esta nueva temporada. Nos vamos a reunir otra vez el próximo viernes 28 de enero. Les agradezco mucho. Tendremos otros invitados. En lo personal me quedo encantado con lo que me han platicado. Me han dado mucha luz. Les quisiera hacer una última pregunta, estamos ya a punto de terminar, les agradeceré que nos den sus conclusiones, pero la pregunta que me viene a la mente, ¿esto que hemos platicado hoy se estudia dentro de la masonería o es un tema prohibido? Por Bueno, supuesto que se estudia. por favor, No, adelante. perdóname, Gabriel, por supuesto que se Bueno, estudia. Es responsabilidad de nosotros de tener de conocer y de saber de estas artes, si le podemos decir, porque al final forman parte del hombre y el hombre lo estamos estudiando en la masonería a través de varias aristas. Lo podemos ver desde el círculo social, del círculo místico, del círculo político. Estamos descomponiéndolo y ver ciertos aspectos para entender por qué actuamos como actuamos y de qué manera podemos irnos perfeccionando día a día. Perdón, Gabriel, adelante. bueno, yo creo que la masonería actual está demasiado ponderada, ¿sí?
y demasiada ponderada porque, pues, al menos yo cuando me inicié, que fue por ahí de 1963, recuerdo, que se hablaba de la masonería, de los sabios masones, y voy y entro a la masonería, no encontré sabios. Bien, aquí voy a logias, voy y no encuentro los dichosos sabios. Yo sí quisiera que en un momento dado, nosotros como masones debiéramos ser un poco más mesurados en ese aspecto. No es tal la masonería que tenemos, digo, los conocimientos que se supone que dicen que tenemos. Yo creo que es otra cosa. Son las formas de comportamiento que nos van inculcando dentro de esta propia filosofía, las que nos van haciendo diferentes a los demás, pero no porque seamos los grandes estudiosos. Yo me acuerdo que me decía mi gran maestro, tú conociste a Rafael Alfonso Sierra Partida, muy buen amigo mío, y que nos decía precisamente que los sabios estaban afuera. Me encanta, Alfonso Sierra Partida tiene unas anécdotas extraordinarias, era un hombre además de talentoso, era simpático. Entre otras cosas, él se llamaba Alfonso Sierra Partida. Entonces, cuando le preguntaban acerca de su nombre, siempre tenía la broma. Decía, soy a Alfonso por el nombre, Sierra de padre y Partida de madre. Así explicaba su nombre, muy simpático el hombre. Fíjense que estamos a punto de terminar. Les voy a leer ya rápidamente para despedirnos opiniones de nuestros amigos del público. Jair Jiménez Aguilar dice, la magia es parte de la observación y la manipulación de las energías, electricidad, magnetismo, frecuencias y la sugestión. Creo que en este sentido coinciden perfectamente con lo que Gabriel y Luis han dicho hoy. Joel Gutiérrez, saludos Joel, muchas gracias. Nos manda saludos, dice que es un gusto siempre escuchar estos temas tan interesantes. Pues ya vamos a tener la oportunidad y la suerte de que nos acompañe también Joel, y ya verán ustedes cómo también él tiene ángulos muy interesantes en su pensamiento. Xochitl Hernández dice que son instrumentos para conocerte a ti mismo, entre otros el tarot. Entonces, esto coincide con lo que había dicho Luis, de que te permite interpretar desde tu propio punto de vista y entonces vas indicando qué eres o qué pretendes ser o qué quieres en ese momento que ocurra. Creo que la expresión de Xochitl es muy certera. Son instrumentos para conocerte a ti mismo. También nos habla Beto Delgado. Miren, Beto Delgado tiene una cosa muy interesante. Nos manda saludos y dice que son grandes comentarios. El sello de Salomón, en una de sus interpretaciones, puede ser la función de lo masculino y de lo femenino, el equilibrio de los contrarios. Claro, el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo, masculino y femenino, sin que esto sea denigratorio para ninguno de ellos, ¿no? Porque luego hay la queja, las feministas dicen, ¿por qué el triángulo hacia abajo es femenino? No, sin llegar a ese punto, simplemente son dos visiones diferentes, dos direcciones diferentes. No tenemos aquí un juicio de calidad de decir hacia abajo es malo y hacia arriba es bueno, para nada. Simplemente son los contrarios. Y también nos está acompañando hoy Jos Carrera. Te mandamos un abrazo, Jos Carrera. Qué bueno que estés pues aplicado a nuestras pláticas. Ojalá que tengamos alguna vez la oportunidad de conocer tus propias opiniones. Luis, tenemos un minuto. ¿Quieres decir algo? Debemos agradecer la plaza del día de hoy. Recordar que todos estos elementos místicos que al parecer estamos buscando ya están dentro de nosotros, y gracias a lo que practicamos y estudiamos en la masonería con nuestros comportamientos y todo este estudio que hacemos, lo exteriorizamos, nos reflejamos en él y vemos la capacidad de perfeccionarnos día a día. Gracias. Gracias a ti, Luis. Gaby Romero, tenemos unos segundos. ¿Te quieres despedir, decir algo, una conclusión de lo que hemos platicado? Pues es evidente que el hombre necesita no nada más lo físico, necesita lo material, pero también necesita lo espiritual. Dentro de lo espiritual luego entra lo mágico, y qué más puede ser que esto. Eso me encantó, Gabriel. Creo que fue un extraordinario colofón para nuestras charlas entretenidas de hoy. Te agradezco mucho. Creo que esto nos habla del desarrollo armónico del ser humano, en todas las partes que lo componen, lo material, lo espiritual, lo anímico,
Y si un ser humano se desarrolla armónicamente, pues hombre, está completo, no crecer en un solo sentido. Y tengo entendido, pues aquí quizá contraviniendo un poquito la opinión, yo sí he encontrado gente muy sabia en la institución masónica y unos de ellos son los que están hoy presentes en esta charla. Les mando un abrazo con mucho, mucho cariño, muchas gracias. Gracias al público que nos ha visto. Por favor, acompáñenos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en vivo por Facebook. Y un poco después, si ustedes no tuvieron tiempo de verlo todo o quieren ahondar en algunos de los detalles que platicamos, pueden verlo durante todo el tiempo que necesiten en Facebook, en la página de la Gran Logia Independencia o en YouTube en charlas entretenidas. Les deseo lo mejor para esta semana, cuídense mucho. Insistimos en que la pandemia de COVID sigue siendo una enfermedad peligrosa. Cuídense, por favor, tengan todas las precauciones y nos vemos el próximo viernes. Gabriel Romero, muchas gracias por tu presencia, por tu compañía, por tus conceptos. Saludos, Luis Gabriel. Gandini, un abrazo con mucho cariño. Nos Gracias, estamos igualmente. saludando. Pronto nos volveremos a ver en estas charlas entretenidas.